Ya estamos de regreso en Ángulos, como les decíamos antes de la pausa, tenemos el gusto de dar la bienvenida a tres académicos compañeros de la Universidad de Guadalajara para que nos cuenten acerca del regalito que les trajo la Navidad. Resulta que unos días antes de las fiestas decembrinas sesionó el Consejo General Universitario y le regaló al CUSEI la carrera de robótica. De eso estaremos platicando y además era una carrera de arranque inmediato. Para justo este ciclo escolar que ha comenzado esta semana es que tenía que arrancar esta carrera y de eso estaremos platicando en esta ocasión aquí en Ángulos, para lo cual nos da mucho gusto dar la bienvenida a el doctor Carlos López Franco. Él es el coordinador del doctorado de Electrónica y Computación de ahí de el CUSEI. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. También está con nosotros el doctor Gualberto Solís Perales, profesor de división de la División de Electrónica y Computación también del CUSEI. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Muchas gracias. Y también está con nosotros el doctor Daniel Saldívar, también profesor de esa división. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. No, pues al contrario. Primero preguntarles cómo se tomaron el regalito de Navidad, cómo le cayó el cuerpo académico el hecho de tener ya esta nueva carrera. Bueno, yo creo que fue algo muy grato, que ya lo veníamos esperando, ya teníamos tiempo desde que se tuvo la idea de promocionar y de crear esta nueva carrera. Y curiosamente fue en pocos días que se nos dio la buena noticia de que se había aceptado y que incluso podíamos ofertar para este nuevo ciclo 2015. Que arrancó justamente estos días, ¿no? En Sí. enero. O sea, menos de un mes de que la aprobó el Consejo Universitario, ya están en la carrera. Pero, y mucha gente se preguntará, ¿y los que hicieron trámites, cómo le hicieron? ¿O cómo están haciendo para tener un cuerpo de alumnos? En esta ocasión, para esta admisión, para este calendario, lo que se consideró fue que los alumnos que estaban ingresando a las carreras de electrónica o a las carreras que están en la división tenían o se les dio la oportunidad de poder solicitar su admisión o su cambio de aspiración a ingresar a la carrera de ingeniería robótica. Cabe mencionar que se admitieron, había 30 lugares, se llenaron los 30 lugares, afortunadamente, y tienen la característica de que son de todos los que aspiraron a este cambio, son los 30 mejores, los que obtuvieron su mejor promedio en la evaluación de ingreso. Porque también hay que decir que es una carrera, particularmente las ingenierías, pero específicamente la de robótica, pues para geeks, ¿no? O sea, sí es gente que le tiene que aplicar al estudio, ¿no? Así es. Realmente esto garantiza que se tengan alumnos capaces de tener un buen desempeño, ya que tienen la mayoría de ellos buen promedio. Y algo que es importante es que dentro del CUSEI tenemos la maestría y el doctorado por parte de CONACYT, con apoyos de CONACYT, y aquí los colegas y su servidor somos miembros del Sistema Nacional de Investigadores en áreas de la robótica, control, visión. Entonces queda muy bien arropada la carrera. Y de hecho, pues es interesante, en especial para nosotros como investigadores, porque tendríamos alimentación de futuras generaciones de maestría y de doctorado o futuros investigadores o personas profesionistas dedicados a esta área de la robótica. O sea, que no se parte de cero, sino que desde la parte académica ya había un avance importante en esta materia. Así es. Muy bien. Ahora, en el caso de los alumnos, decían, son 30 y empezaron clases este lunes. Sí, así es. Se tuvo que recurrir a la planta de profesores con los que ya se contaba y prácticamente ellos fueron a ayudarnos para que se ofertara esta primera generación. Y bueno, como decía el doctor Saldívar, esta carrera tiene la peculiaridad de que tenemos los 2 posgrados y el posgrado, por ejemplo, el doctorado en Ciencias de la Electrónica y la Computación tiene 30 doctores, más del 80% de ellos están en el Sistema Nacional de Investigadores y la mayoría de ellos puede apoyar directamente a esta licenciatura, lo que la hace una licenciatura pues, de alta calidad. ¿Qué es lo que le llamarían, pues en su momento, si se logra conseguir el trámite, justo por ese cuerpo académico, una licenciatura acreditada, ¿no?
Sí, de hecho contaría prácticamente con el apoyo, obviamente, de todos los profesores, principalmente que están participando en los programas de posgrado que están en la división y pues bueno, con todo ese, digamos, soporte pues que se le da a la carrera, solamente es cuestión de tiempo de reunir todos los requisitos que son solicitados por los organismos acreditadores y pues bueno, sería cuestión de tiempo y esfuerzo y trabajo para poder lograr la acreditación de esta carrera nueva, ¿no? O sea que más bien nos estábamos quedando atrás en este nivel, en licenciatura, porque ya con la maestría y el doctorado lo que estaba haciendo falta era, pues digamos, como formar base, ¿no? Sí, así es. Podría verse que se empezó de manera contraria, ¿no? Primero con investigadores en el área de robótica y visión artificial, control, pero creo que esto da mucho soporte a la carrera, porque ahora tenemos entonces la posibilidad de tener profesores con el perfil de investigadores desarrollando trabajo de investigación y de desarrollo tecnológico en el área de la robótica y visión control. Ya maduro, ¿no? Incluso nuestros alumnos de maestría, de doctorado, pues se perfilan como futuros profesores de esta carrera también, de investigadores y demás grupos de investigación que se puedan abrir y se alimenten de esta carrera, ¿no? Ahora, ¿qué materias están recibiendo los alumnos que desde este lunes ya están tomando clases ahí en el CUSEI en esta licenciatura en Ingeniería Robótica? Bueno, están tomando cursos desde señales y sistemas, cursos de programación, cursos de matemáticas. Eso con tal de que el estudiante tenga los conocimientos básicos para poder desarrollar algún prototipo ya en la robótica. Obviamente durante todo el trayecto de la carrera, pues las materias van aumentando del nivel de exigencia y van a ir desde un nivel de control básico hasta un nivel de control prácticamente, digamos que llegarían justos para el nivel de la maestría. Dentro de esas clases, pues también se les va a estar apoyando en la parte de robótica y en la parte de los sensores y de visión computacional que conformarían al estudiante, al egresado. También cabe mencionar que dentro de esos cursos pues se está incluyendo una área que es la de los sistemas inteligentes, que eso trata de que el robot consiga una cierta autonomía, porque la mayoría de las personas que conocen un poco de la robótica creen que hacer robótica es solamente construir el hardware, pero la robótica va más allá de construir el hardware. Prácticamente podríamos decir que construir el hardware es la primera parte. O sea, me hace falta después aplicarle un sistema de control para que haga lo que yo quiero, pero si yo quiero que ese sistema también sea inteligente, bueno, debería de tener algunos algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, el estudiante debe ser capaz de cubrir todas esas áreas, no solamente la del desarrollo de hardware, que es lo que comúnmente se conoce como robótica. Muy bien, pues déjenme hacer una pausa, doctores, y seguimos platicando después de la pausa sobre en qué nivel estamos en el mundo en la robótica, qué tanto de lo que vemos, por ejemplo, en los medios es ciencia ficción, que no tiene nada que ver con nuestra realidad, y qué tanto se está utilizando ya en nuestra vida cotidiana a la robótica en México y en Jalisco. ¿En qué nivel estamos? De eso platicamos después de la pausa. No se vayan, regresamos. Estamos platicando en ángulos del arranque de la carrera de Ingeniería Robótica en el CUSEI de la Universidad de Guadalajara. Estamos de regreso en Ángulos platicando acerca de robótica a propósito del arranque de la carrera en la materia en el CUSEI aquí en la Universidad de Guadalajara, y tenemos tres expertos en este asunto de nuestra propia casa de estudios, el doctor Carlos, el doctor Gualberto y el doctor Daniel. Y decíamos antes de la pausa, ¿qué tanto es ciencia ficción y qué tanto sí está pasando ya que la robótica se ha incorporado a nuestra vida? Porque de repente vemos películas que mucha gente se cree que son reales, como por ejemplo pues esos guerreros que son robóticos y que para eso sirven los robots, pero por otra parte vemos también exposiciones en donde uno pensaría que la parte del hardware todavía es como muy básica para
prototipos y vemos, por ejemplo, que lo más que pueden hacer es, por ejemplo, tirar un balón o jugar un campeonato de fútbol o eventualmente servirle un café a un visitante distinguido. Pero les preguntaría en todo caso, ¿qué tanto de eso que imaginamos en el pasado que sería la robótica es cierto ahora o en qué nivel de desarrollo estamos en ese sentido en el mundo? Pues es evidente que aún no contamos con robots en nuestras casas como tal, ¿no? Como nos los pinta Hollywood, es decir, robots con apariencia humana que sean capaces de resolver problemas cotidianos del humano, pero en la manufactura, sobre todo en el área de la manufactura, ya tenemos sistemas robotizados que, claro que vienen a facilitar la vida del hombre. Por ejemplo, imaginemos una línea de producción en la que, pues, después de la revolución industrial, pues, una máquina hacía una acción repetitivamente, miles de veces, pero ahora con los sistemas robóticos, con la visión artificial, con los sistemas de control, con los sistemas inteligentes, ahora es posible tener máquinas que, por ejemplo, detecten que el vehículo que está ensamblando ese robot viene girado con ciertos grados y entonces el robot en ese instante recalcule las posiciones de su brazo y haga las soldaduras en el lugar exacto donde debe hacerlo, es decir, tome una decisión de último momento. Sí tenemos ya robots de ese tipo en la manufactura, ya desarrollados. Nuestros celulares, nuestros productos, nuestros gadgets, las tablets, etcétera, ¿no? Todos esos son producidos prácticamente por máquinas robóticas, ¿no? Entonces sí hay ventajas, hay una disminución de la merma durante la producción. En la medicina, no se diga, también tenemos pues muchos dispositivos robóticos que permiten hacer ya cirugías pues de una precisión asombrosa, pero claro, existen muchos puntos de desarrollo, de oportunidad. Casi siempre está conectada, ¿no?, la ciencia ficción con la ciencia real, y muchas veces la ciencia ficción inspira a los inventores, a los investigadores, o nos inspira para que podamos realizar ese tipo de productos que a alguien se le ocurrió, ¿no? Y creo que aquí la carrera de robótica viene a, pues, preparar las futuras generaciones de ingenieros para que tengan ese perfil especial, pues tan necesitado en nuestra sociedad actual, que es la robótica y sus posibilidades de solución de problemas mediante una tecnología pues innovadora, ¿no? ¿Y qué tanto están utilizando hoy robots en Jalisco ya, por ejemplo, para estas aplicaciones que nos decía el doctor, para las líneas de producción de, por ejemplo, las fábricas de los autos que hay, pienso en El Salto, o en los hospitales, ya sea públicos o privados, que tenemos en Jalisco? Definitivamente están siendo muy utilizados, particularmente más tendientes hacia lo que es la cuestión industrial, líneas de producción, fábricas que tienen muchos procesos de ensamble, por ejemplo, procesos en donde tiene mucho que ver desplazamiento de una pieza o algún objeto, y aún falta todavía mucho desarrollo hacia la cuestión de lo que es la ingeniería biomédica o la aplicación de los robots hacia la medicina o la biomédica. Principalmente porque, bueno, el desarrollo de ese tipo de sistemas son muy costosos, o sea, es muy costoso tener equipo de ese tipo en muchos de los hospitales. Obviamente falta esa parte de desarrollarla, ¿no? Y para eso se requiere muchísimo trabajo de investigación, se requiere muchísimo trabajo de promoción, digámoslo de alguna forma, en donde se pueda de alguna manera socializar ese tipo de desarrollos tecnológicos más cargados hacia lo que es las ciencias médicas, ¿no? Pero básicamente está, al menos en el estado de Jalisco, tenemos un gran uso de estas tecnologías robóticas en procesos más bien industriales, ¿no?, y de ensamble. Ahora, esa tecnología que estamos utilizando en procesos industriales o de ensamble, ¿es tecnología hecha aquí? La mayoría de lo que se desarrolla o de lo que se utiliza en robótica viene del extranjero. Lo que sí te podría comentar es que una gran aportación que se puede hacer aquí es los algoritmos con los que esos
robots trabajan, esos sí pueden tener un desarrollo local. Y de hecho, ese sería un punto donde podríamos, de hecho, competir con otros países. Es difícil para cualquier universidad emprender un desarrollo tecnológico desde cero, pero el desarrollar los algoritmos, que es lo que hace a un robot lo hace inteligente, eso lo único que requiere es una persona que sea dedicada y que le guste lo que hace. Pues. Una persona que tenga capacidades básicamente de programar puede desarrollar un algoritmo. Y con eso puedes hacer un poco más inteligente a un robot. Y eso es la misma capacidad de un estudiante que esté mexicano que un estudiante alemán o japonés. Eso no tenemos problema. Ahora, de ahí la pertinencia justamente de abrir una carrera como esta. Hay una necesidad también de que esta tecnología, en lugar seguramente de que se compre a un precio más elevado en el extranjero, se pueda empezar a desarrollar en Jalisco y que eventualmente las empresas de Jalisco la utilicen también, ¿no? Claro, claro, sí. Ahora, en lo que se refiere a, sobre todo lo que es desarrollo de software y demás, hay como mucha colaboración, incluso un movimiento de abrir los productos para que haya alguien que pueda tomarlos y mejorarlos y crear una especie de red de redes que puedan devenir en la mejora de lo que se le ofrece al usuario final del producto. En el caso de la robótica, ¿eso está pasando hoy? Es decir, hay comunicación, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara con algunas otras universidades que estén haciendo algo parecido en el país o en el mundo. Sí, lo que normalmente se lleva a cabo, digamos, dentro de la universidad, y digo, no solamente en el ámbito del área que nos ocupa ahorita, sino que en términos generales, cada uno de los profesores pertenecemos a ciertos grupos de investigación, es decir, tenemos compañeros que también tenemos las mismas actividades muy similares, y lo que hacemos es contactar o colaborar con otros grupos de investigación, no solo a nivel nacional, sino que en el extranjero. De tal forma que los trabajos de investigación que estamos desarrollando en nuestras áreas de trabajo tienen una cierta colaboración o tienen un nivel de actualización, un nivel, digamos, que nos permite estar a la vanguardia, pues no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, en cuanto a las áreas de robótica, sistemas inteligentes y sistemas de control, que son la base, pues, para el diseño de estos sistemas, ¿no? Entonces tenemos una serie de conexiones, digamos, con algunos grupos de investigación con quienes estamos continuamente colaborando, ¿no? En proyectos, en publicaciones, etcétera, ¿no? Y son redes formales, pero también hacen uso de las redes informales, por ejemplo, contactándose, no sé, por Twitter, por Facebook, con algunos otros investigadores. Pues principalmente los apoyos que se tienen son para contactos formales, ¿no? Por ejemplo, el CONACYT, que es uno de nuestros principales financiadores en los proyectos de investigación, fomenta, por ejemplo, hacer grupos de investigación nacionales o con el extranjero, y en ese sentido, por ejemplo, dentro del CUSEI tenemos algunas colaboraciones, por ejemplo, con la Universidad Libre de Berlín. Y ahora que decías sobre si existe alguna especie de plataforma abierta en la que me viene a la mente el caso del vehículo autónomo o vehículo robotizado. Este vehículo incluso estuvo aquí en la Universidad de Guadalajara, estuvo hace 2 años en la Plaza Cataluña y en el DF también. Es un vehículo que se puede manejar autónomamente, es un vehículo robotizado. Y es un producto que se generó en la Universidad Libre de Berlín, en la que se tiene algunas colaboraciones con ella dentro del CUSEI. Y la industria automotriz está haciendo formatos abiertos para que uno pueda accesar a los sensores que ya vienen en los carros y poder automatizarlos o robotizarlos, ¿no? Entonces, imaginemos en el futuro, pues vamos a tener controladores de tráfico que van a saber por GPS dónde está cada vehículo y puedan determinar canales de flujo del tránsito vehicular y sugerir o controlar el vehículo para que él tome ese flujo y no se nos lleguen a saturar las avenidas, ¿no?
y pues plantea muchas cosas, como dice el doctor Gualberto, la socialización de esos proyectos es importante porque muchos de nosotros todavía no estamos pues con la mente dispuesta a dejar que una máquina maneje, por ejemplo, mi auto, ¿no? O otras máquinas de uso cotidiano que son susceptibles de ser robotizadas y que ya es una posibilidad, ¿no? Con la integración de tecnologías, sobre todo sensores cada vez más sofisticados dentro de los vehículos. Conocemos ahorita estos vehículos que se estacionan solos, etcétera. Lo hacen posible mediante sensores que cada vez más la industria automotriz está incluyendo por el mismo precio y que podemos acceder como si fuera una especie de biblioteca de sensores, de computadoras que ya incluso van dentro de la máquina. Eso abre toda una pues, posibilidad de futuras aplicaciones que futuros ingenieros podrían estar inmiscuidos en este tipo de proyectos egresados de esta carrera de robótica. Desarrollando en el Jalisco, ¿no? Déjanos una nueva pausa, Carlos, Daniel y Gualberto, y platicamos de dos aspectos. Uno que es que ya hay un prototipo, si mal no recuerdo, de algún alumno de Jalisco, que ha desarrollado exactamente eso, solamente que en pequeño. Un pequeño vehículo que es capaz de seguir una línea y que es capaz de ser manejado casi de forma autónoma y a control remoto, que suponemos que si lo hacemos en grande, pues muy pronto tendremos a lo mejor el Jalisco, el coche autónomo. Y también preguntarles, a ver, ¿cuánto nos faltará para ese retrofuturismo en donde ya lo planteaba Daniel? Pues un robot hace prácticamente todo por nosotros. Ese que nos despierta, nos lava los dientes, nos prepara el café, nos pone en el coche y en el coche nos dirige hacia el trabajo, incluso sin accidentes. También decir que una de las aplicaciones de ese prototipo es, dado que vas cuidando con GPS los vehículos y puedes tener un control sobre la mayoría de ellos, pues haces que no peguen, ¿no? Entonces, eso platicamos después de la pausa. ¿Cuánto faltaría para que tengamos ese futuro? O si es posible, o si de verdad ya con lo que tenemos de tecnología, ni siquiera lo necesitamos. Lo platicamos después de la pausa, si les parece. Regresamos. Regreso en Ángulos platicando acerca de robótica y de los avances que para que era el futuro soñado. Recordarán ustedes que en el caso de hace 15 días el programa platicábamos acerca de este coche que se presentó en el CES, allá en Las Vegas, y que a su vez tenía que ver con qué tanto nos ha alcanzado el futuro, ese que se planteó en el 85 Robert Zemeckis en la película Volver al Futuro. Muchas de esas cosas que se planteaban de ese futuro ya son realidad y otras no tanto. Y en el camino ha habido algunos tropiezos, como estos que vamos a ver a continuación, justamente de algunos robots que nuestro equipo de producción ha encontrado, que son lo que se llama los fails de los robots. Imagínense que te despierte así tu robot, ¿no? O que, por ejemplo, pase esto. Agarra el bote de basura ahí. Es que hay sensibilidad por parte del robot, pero pues no sabe si el bote usted lo dejó cerrado o abierto, ¿no? Ahora ahí está otro, es el que podría servirnos el café, pero para la chela pues no va, porque no le calcula ahí la espumita y entonces bye. Luego... Okay, we're gonna smother it with tarp. It's actually gonna work, I think. Ahí no alcanzamos a ver cuál es el error o el fail. Ah, ya, que se pone a bailar prácticamente el auto. Suponemos que es un prototipo de algo parecido a lo que platicamos antes de la pausa, un auto autónomo, Comper, ¿verdad? También robotina ahí abriendo la puerta para llevar el café. Y, híjole, ese sí es un pecado. Tirar la comida y no atinarle. Bueno, hay muchos humanos que hoy lo hacen, ¿eh? Entonces tampoco sería algo que tuviéramos que exigir a los robots. Ahí está uno de los prototipos que decíamos que, bueno, pues no puede subir escaleras. Y en la parte del fútbol, seguramente esta va a ser como Robben, ¿no? Que no es penal, no, se tiró. Pues fue algo parecido como Robben, ¿no? Si se tiró así como que le hubiera llegado la pelota. Pero bueno, como decíamos antes de la pausa, ¿qué tanto de ese retrofuturismo que se planteaba que hoy ya iba a ser realidad es cierto y qué tanto no? ¿Qué tanto, por ejemplo, un robot nos está lavando los dientes, preparando el café, despertándonos, etcétera? A lo mejor ya lo estamos viviendo y ni cuenta nos hemos dado, ¿no? Bueno, yo
considero que, bueno, Hollywood se ha encargado de alimentar un poco también las mentes de la sociedad en general y ha contribuido a que en muchos de los casos se tenga una idea falsa de lo que por lo menos los investigadores pensamos de la robótica. Películas como Terminator, bueno, no ayudan a socializar el uso de robots, pero en cambio hay muchas líneas de investigación, por ejemplo la robótica de servicio, que trata todo esto que por ejemplo vimos en algunos de los videos, que es tratar de hacer un poco más la vida más fácil. Y en ese sentido, bueno, te podría comentar que ya hay robots comerciales, son un tipo de robots que son como unas charolitas que caminan y pueden limpiar tu piso. Entonces, es muy común que por lo menos mi esposa me pregunta que si ya puede barrer el robot, es lo primero que me pregunta. Todavía no, pero sí hay algunos comerciales que ya pueden barrer y trapear. Y lo curioso es que, bueno, por ejemplo, si estás en un segundo piso, se pueden caer de las escaleras. Entonces, también ellos mismos venden unos sensores que limitan el tránsito del robot para que no se salga de una cierta área. Pero tienen la inteligencia para recorrer todo un espacio y no pasar todo el tiempo en la misma área. Si no tuvieran esa inteligencia, pues se la pasarían dando vueltas, por ejemplo, en tu sala. Y es necesario, bueno, un poco más de inteligencia para que recorran. Ahora, hay otros tipos de robots, por ejemplo, que no son como un humanoide, pero son esos exoesqueletos. Y básicamente es un robot, pero no tienes la cara ni las piernas, sino que es, podríamos decir, como un traje que se le puede poner a una persona que tiene una discapacidad motriz y con un poco de movimiento que todavía tenga en sus extremidades, el equipo le da la fuerza para que pueda hacer tareas incluso que una persona saludable no podría hacer, pues. De hecho, lo vimos en la inauguración a propósito de lo de Robben del Mundial, ¿no? Sí. Ahí veíamos un exoesqueleto justamente de la primera patada de una persona con discapacidad. Sí. Bueno, ahí se está incorporando pues a la vida cotidiana. Pero también les preguntaba este asunto de lo del café y lo del asunto de los servicios, porque hoy ya hay, y les quiero preguntar si eso es robótica o no, por ejemplo, algunos dispositivos que sí son capaces de calcular, si yo le digo, quiero un expreso, exactamente hasta dónde tiene que servir la tacita, cuánto de leche, cuánto de agua, cuánto de café, etcétera. ¿Eso es robot o no es un robot? Pues propiamente hablando no se considera un robot, más bien esa es una máquina automatizada que está, que previamente tiene sus cálculos, digo, la persona que fue a instalar la máquina o que vendió la máquina tiene sus cálculos ya realizados de las cantidades exactas que tiene que proporcionar de acuerdo a una selección que tú haces del producto que deseas. Entonces, propiamente no es un robot, sino más bien es una máquina automatizada, ¿no? Un poco comentando lo que digo, que tiene que ver ahorita con lo de los robots y a propósito de los videos, de los videos chuscos de los robots, aparentemente son cosas muy curiosas o son cosas muy graciosas que el robot no pudo hacer, se cayó, alguna situación que pudo pasar. Sin embargo, como comentaba el doctor Carlos, aún es un problema que un robot baje escaleras o suba escaleras o realice ciertas tareas. Y exactamente en ese tipo de problemas es en donde hay muchos retos para la investigación, para los estudiantes, para la gente que está interesada en desarrollar este tipo de tecnologías. Porque si bien hay muchos prototipos ya muy bien desarrollados, bien estudiados, sin embargo, quedan todavía sueltos muchísimos problemas y muchísimas preguntas que se tienen que resolver para poder tal vez llegar a tener a un robot que nos pueda ahora sí tocar bien la puerta y llevarnos el café a la cama, ¿no? Entonces, se debe resolver y se deben de atender todavía muchos problemas que desde el punto de vista de ingeniería o desde el punto de vista de investigación son problemas muy básicos
básicos, pero al mismo tiempo son problemas muy complejos. Es decir, no es trivial hacer que un robot suba escaleras o baje escaleras, ¿no? Claro. O mantenga el equilibrio, digamos. O todo lo que el trabajo que hay detrás justamente para que sepa exactamente cuánto y Sí. No en son qué problemas sentido. triviales y plantean retos muy grandes y retos presentes, pues, o sea, no tenemos que esperar para el 5 futuro. años para poder atacar esos problemas. Son problemas que se tienen actualmente, ¿no? Claro. Ahora, para terminar, ¿cuál será el perfil de alguien que salga de la carrera de ingeniería en robótica? ¿Dónde podría eventualmente, cuando termine la carrera, que dura cuánto? 9 semestres. 9 semestres, o sea, 4 años y medio. ¿En qué podría trabajar alguien que dentro de 4 años y medio del 2019 estuviera ya en el campo laboral? Bien, pues prácticamente pues el área es muy extensa. Nuestra sociedad requiere soluciones, pues anteriormente eran soluciones electrónicas, automatizadas, etcétera. Ahora mucho de esto, ¿no? Robotizadas o con inteligencia. Se habla mucho de las máquinas inteligentes. Necesitamos máquinas cada vez capaces de tomar decisiones en ese instante. Y pues es ilimitado, ¿no? Pero por decir algunas, pues dentro del área de la manufactura, en el mismo sector de la investigación, desarrollo, es prácticamente un mundo, ¿no? Algo que es importante, alguna vez platicando con autoridades del CONACYT, ellos decían que la intención de generar grupos de investigación de áreas, por ejemplo, como estas tan especializadas de la robótica, es generar la masa crítica de investigadores o de personas que propongan ideas, etcétera, y las transfieran, las bajen a los diferentes alumnos de maestría, licenciatura, doctorado, etcétera, y también a las industrias locales para que se generen nuevas industrias que ni siquiera todavía a lo mejor le hemos puesto nombre. Ajá. Sí, de hecho ahorita que les preguntaba por la fecha del 2019, me quedé un poco pensativo porque dada la velocidad en que está avanzando la tecnología, seguramente mucho de lo que ni siquiera imaginamos hoy, pues ya va a ser un campo laboral para quienes salgan de esta licenciatura, ¿no? Sí, así es. Realmente ni siquiera sabemos, a veces, pues charlando, ni siquiera sabemos en dónde vaya a acabar todo esto, ¿no? Pero seguramente habrá nuevos nichos de aplicación que los estudiantes incluso descubran. Estas personas, me acuerdo que comentaban que ese es el plan incluso de la ciencia en México, es generar esa masa de investigadores y después, ahora estamos viendo apoyos para generar empresas que apliquen esa innovación, esos desarrollos tecnológicos a soluciones del país y del mundo, ¿no? Claro. No tiene que ver necesariamente con robótica, pero surge a propósito de este asunto de cómo los alumnos pueden desarrollar algunas necesidades y en todo caso algunas soluciones. El caso del acelerador de partículas, que fue pues una gran noticia porque llegó hasta lo que se conoce como la partícula de Dios, y resulta que un alumno de la UNAM desarrolla un modelo tropicalizado a México con $1,000 de costo. Y entonces, ¿quién lo hace? Un alumno, que a lo mejor alguien planteado desde el área profesional y demás no se hubiera imaginado, y lo hace un alumno de la UNAM. Pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias, doctores, por acompañarnos y por invitarnos a este mundo de la robótica, a darle una vueltita, y estaremos muy al pendiente del lanzamiento del próximo calendario también para que la gente ahora sí se apunte directamente a robótica y que no la tengan que andar moviendo de carrera, aunque hay que decir que también pues serán carreras afines y que había demanda suficiente para llenar este lanzamiento de la carrera de robótica. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes también. Gracias. Y gracias, quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara, el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima. Pásenla muy bien.